En la naturaleza, el amor de una madre tiene un límite: la supervivencia. ¿Y cómo logró este cachorro, condenado a muerte por su propia madre, convertirse en una de las mayores leyendas de Rusia? Abandonado en los hielos eternos de Siberia, lo tenía todo para ser solo un cadáver más en la nieve. Pero el destino tenía planes más ambiciosos. Conoce a Jerry, el oso que desafió la biología y demostró que la determinación es más fuerte que la evolución misma, y que reescribió las reglas del juego. La península de Kamchatka, en el este de Rusia, es uno de los lugares más remotos y salvajes del planeta. Allí, la nieve no es una característica estacional, es una forma de vida. Las temperaturas bajan hasta los 40 grados Celsius. El viento atraviesa cualquier prenda. El silencio es tan absoluto que puedes oír tu propia sangre latiendo en tus oídos. Allí, el bosque está dominado por osos pardos, entre los depredadores terrestres más grandes de la Tierra. Un oso macho puede pesar hasta 600 kilogramos. Una osa, 400. Para un animal tan grande en un lugar tan hostil, la regla es simple: el fuerte sobrevive, el débil muere. No hay término medio en el bosque de Kamchatka. Gerald es un hombre de 52 años. Pasa su vida en el bosque de Kamchatka. Cazador, conservacionista, un hombre que comprende la naturaleza mejor que nadie. Conoce a los osos de la región, reconoce sus huellas, conoce sus nombres, internamente, como sabe un biólogo. Ese día, mientras caminaba por el bosque cubierto de nieve profunda, Gerald vio algo que lo hizo detenerse: una huella de oso. Pero la huella era extraña. Había 3 huellas en línea recta, y luego un hueco. Gerald lo entendió de inmediato: un cachorro herido. O peor aún, un cachorro con una deformidad. Siguió la huella. Cuando Gerald finalmente lo vio, casi se le paró el corazón. Un osezno pardo, no tendría más de 6 meses. Demasiado delgado. Se le veían las costillas bajo el pelaje. Y su pata delantera izquierda simplemente no existía. No era una lesión reciente. Era congénita. El osezno nació así. El osezno vio a Gerald e hizo algo que Gerald jamás olvidaría: gimotear. No era un sonido de ataque. Era un sonido de pura desesperación. Era un sonido que decía: me estoy muriendo y nadie me quiere. Gerald se acercó lentamente, hablando en voz baja. El osezno no lo atacó. Estaba demasiado débil. Tranquilo, niño, susurró Gerald. Te sacaré de aquí. Y en ese momento, Gerald tomó la decisión que lo cambiaría todo. Recogió a ese osezno condenado y lo cargó a través del bosque helado. La casa de Gerald era pequeña. Una cabaña de piedra que había construido años atrás cuando decidió que la civilización no era para él. Colocó al cachorro sobre una manta cerca del fuego. El oso temblaba. Tenía los ojos vidriosos, señal de desnutrición severa. Gerald necesitaba ayuda profesional. Llamó a la clínica veterinaria de Kamchatka, a solo 20 kilómetros. La veterinaria al otro lado de la línea era una mujer llamada Doctora Marina, de 45 años, especialista en fauna silvestre. Tengo un cachorro de oso pardo, dijo Gerald por teléfono. Fue abandonado. Tiene una deformidad congénita. Le falta una pata. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Cuánto tiempo le queda de vida?, preguntó Marina. Unas horas si no hacemos nada, respondió Gerald. Marina respiró hondo. Enseguida voy. Llegó en menos de una hora. Marina entró en la cabaña de Gerald y vio al osezno sobre una manta. Se arrodilló y comenzó a examinarlo. Su tono era profesional, pero sus ojos delataban emoción. Desnutrición severa, deshidratación, parásitos internos. Y sí, le falta una pata. Es congénito, no una lesión, dijo. ¿Sobrevivirá?, preguntó Gerald. Marina hizo una larga pausa, tanto que Gerald pensó que iba a decir que no. Técnicamente, respondió Marina finalmente, en la naturaleza, este osezno moriría en cuestión de días. La madre lo abandonó porque lo sabía. Hizo otra pausa. Pero, si lo cuidamos, si lo entrenamos, si logramos que aprenda a cazar con 3 patas en lugar de 4, tiene una oportunidad.
Gerald miró a Marina. Entonces hagámoslo. Y allí comenzó el viaje más imposible que ninguno de ellos había emprendido jamás. Durante las semanas que Geri, así lo llamaba Gerald, una abreviatura de Gerald plus Geri, un término medio entre dos nombres, se recuperaba en la clínica de Marina. Aprendieron sobre los osos pardos. Marina explicó mientras lo cuidaba. Los osos pardos son animales solitarios la mayor parte del año, dijo, mientras le administraba medicamentos al cachorro. Las madres abandonan a sus cachorros cuando tienen 2 o 3 años. El hecho de que abandonara a Geri tan pronto, sabía que no sobreviviría. Gerald escuchaba mientras preparaba comida nutritiva para el cachorro. ¿Cuánto pesará cuando crezca?, preguntó. ¿Si llega a la edad adulta? Quizás 350 kilos, respondió Marina. Los osos pardos son superdepredadores. Dependen únicamente de la fuerza y la velocidad para cazar, especialmente el salmón durante el pico de la migración. Hizo una pausa mientras limpiaba las heridas del cachorro. Un oso con solo 3 patas tendría que ser extraordinariamente inteligente para compensar la desventaja física. La mayoría de los cachorros con tales discapacidades mueren. Pero Geri no era un cachorro común. Mientras se recuperaba, Geri desarrolló una determinación que sorprendió incluso a Marina. Comía toda la comida que le ofrecían. Bebía agua. Su cuerpo comenzó a sanar. Y luego, cuando pudo, empezó a moverse. No con gracia, sino con una determinación brutal. Marina y Gerald tenían un problema. ¿Cómo entrenar a un osezno para cazar en el bosque salvaje cuando se había recuperado, pero aún era vulnerable? La solución fue ingeniosa. La clínica de Marina contaba con un área cercada de 10 hectáreas, originalmente creada para la rehabilitación de la fauna silvestre. Transformaron ese espacio en una simulación del bosque de Kamchatka. Colocaron pequeños arroyos para que aprendiera a pescar salmón. Pusieron peces vivos allí. Pusieron arbustos de frutos silvestres. Incluso pusieron pequeños animales, roedores, conejos, para que aprendiera a cazar. Pero el objetivo era enseñar a Geri a compensar la falta de una pata. Con 4 patas, un oso pardo puede correr a 55 kilómetros por hora y girar con una agilidad extraordinaria. Con 3 patas, Geri tendría que aprender algo diferente. Tendrá que confiar en el instinto, la inteligencia y la paciencia en lugar de la pura velocidad, le explicó Marina a Gerald mientras observaban a Geri explorar el terreno. Los osos son más inteligentes de lo que crees. Pueden adaptarse. Los siguientes meses fueron de entrenamiento intensivo. Gerald pasó horas observando a Geri intentar cazar. Los primeros intentos fueron un desastre. Geri perseguía conejos y no podía hacer giros bruscos con solo 3 patas. Se cayó. Se levantó. Lo intentó de nuevo. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en la mente de Geri. Estaba aprendiendo. Se dio cuenta de que no podía atrapar presas corriendo en línea recta. Así que empezó a usar estrategias, acorralando a las presas contra las vallas, esperando emboscadas. Con el pez, Geri aprendió que 3 patas eran suficientes para mantener el equilibrio sobre rocas resbaladizas. Desarrolló un equilibrio extraordinario. Marina lo documentó todo. Grabó videos. Analizó el movimiento. Está desarrollando un nuevo patrón de movimiento, decía, mostrándole videos a Gerald. ¿Ves cómo compensó el peso en el lado opuesto de la pata que le faltaba? Eso es aprendizaje motor refinado. Pero hubo un momento que realmente impactó incluso a Marina. Un día, Gerald vio a Geri completamente inmóvil mientras un conejo paseaba cerca. Geri no corrió, esperó. Cuando el conejo pasó, Geri atacó. Al primer intento, no solo está aprendiendo a cazar, le susurró Gerald a Marina. Está aprendiendo a pensar como un cazador. Y lenta e inexorablemente, Geri se transformó. De un cachorro condenado a muerte a un superviviente extraordinario. Los meses se convirtieron en años. Geri creció. Sus huesos se fortalecieron. Su pelaje se volvió más grueso y brillante. Y lo más importante, desarrolló confianza.
A los 18 meses, Gary había alcanzado un tamaño comparable al de un oso adulto joven. Su cuerpo era musculoso, compuesto de tejido de caza, no de tejido domesticado. Se había convertido exactamente en lo que Gerald y Marina habían soñado: un superviviente extraordinario. Gerald y Marina se enfrentaban a una decisión imposible. Gary era fuerte, era inteligente, era capaz de cazar. Pero había un problema que ningún entrenamiento podía resolver: se había encariñado con ambos. Cuando Gerald llegaba a la clínica, Gary corría hacia él. No como un depredador, como un cachorro feliz. Cuando Marina aparecía con comida, Gary ronroneaba, un sonido grave que no debería provenir de un oso grizzly de 200 kilos. «Nos ve como familia», decía Marina. «No debería», respondió Gerald. «Los osos salvajes son solitarios». «Sabes que no es como los demás osos», replicó Marina. Y era cierto. Gary no era como los demás osos, pero incluso siendo extraordinario, tenía un derecho: el derecho a ser salvaje, el derecho a ser libre. «Tenemos que liberarlo», dijo finalmente Gerald. Marina asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. ¿Pero volverá?» «No lo sabemos», respondió Gerald con sinceridad. «La naturaleza llama. Quizás sienta esa llamada. ¿Y si no vuelve? Entonces le habremos dado lo que nadie creía posible: una vida». Los últimos días con Gary fueron emotivos. Gerald llevaba a Gary a paseos cada vez más largos por el bosque, dejándolo explorar, mostrándole presas reales, dejándolo cazar de verdad. La última noche antes de su liberación, Gerald se sentó con Gary junto al fuego de la cabaña. El oso apoyó su enorme cabeza en el regazo de Gerald. «Estarás bien ahí fuera, muchacho», susurró Gerald. «Eres más fuerte que cualquier oso que haya visto. Y eres inteligente. Sobrevivirás. Prosperarás». Gary respiró hondo, como si comprendiera. «Pero si te sientes solo, si te acuerdas de nosotros, sabes dónde está la clínica, sabes dónde está mi casa». Al día siguiente, Gerald llevó a Gary al bosque salvaje de Kamchatka. Abrió una jaula y dejó salir al oso. Por un momento, Gary se quedó allí, mirando a Gerald. Y entonces, el instinto salvaje lo llamó. Gary desapareció en el bosque. Y Gerald se fue a casa a llorar. Durante los primeros meses, Gerald y Marina monitorearon a Gary mediante un rastreador GPS que le colocaron en el collar antes de liberarlo. Se alejaba de la clínica. Se alejaba de la cabaña de Gerald. Recorrió kilómetros por el agreste bosque de Kamchatka, y luego, poco a poco, las señales cambiaron. En lugar de deambular linealmente, Gary comenzó a crear un patrón. Se alejaba durante el día, cazando y explorando. Pero por la noche se acercaba de nuevo. No a la clínica, sino a una zona cercana. «No quiere volver», analiza Marina, mirando los datos del GPS. «Pero quiere estar cerca». «Tiene un conflicto», coincidió Gerald. «Una parte de él quiere ser salvaje. Otra parte de él quiere estar con nosotros». «Qué animal tan extraordinario», susurró Marina. 3 meses después de su liberación, ocurrió algo inesperado. Gerald estaba en su cabaña cuando oyó un ruido afuera. Abrió la puerta lentamente, sin saber qué esperar. Gary estaba allí. El oso había crecido aún más en libertad. Su pelaje brillaba de salud. Sus ojos eran los de un verdadero depredador. Pero cuando vio a Gerald, Gary hizo algo que Gerald nunca olvidará. El oso caminó lentamente hacia él, y luego bajó su enorme cabeza y la presionó suavemente contra el pecho de Gerald. No era agresión, era afecto. «Gary», susurró Gerald, colocando sus manos alrededor de la cabeza del oso. «Has vuelto». Gary se quedó allí durante horas. Comió lo que Gerald le ofreció. Durmió cerca del fuego. Y luego, al amanecer, Gary simplemente se levantó y desapareció en el bosque de nuevo. Pero dejó un mensaje claro. «Ahora soy salvaje, pero ustedes siguen siendo mi familia». Después de ese primer regreso, se estableció un patrón.
Cada pocas semanas, Gary regresaba. A veces a la cabaña de Gerald, a veces a la clínica de Marina. Los dos se dieron cuenta de algo extraordinario. Gary alternaba entre ellos. Visitaba a Gerald una noche. Desaparecía 2 semanas. Regresaba a la clínica de Marina. Se quedaba una noche. Era como si Gary dividiera su tiempo entre sus 2 padres. «Es el primer oso que conozco que hace esto», le dijo Marina a Gerald. Consciente o inconscientemente, eligió una familia. «No es una familia normal», respondió Gerald. «Una familia modificada. Naturaleza y humanidad coexistiendo». Gary había encontrado su lugar en el mundo. No era completamente salvaje. No estaba domesticado. Era simplemente Gary. Pasaron los años. Gary alcanzó su tamaño adulto completo. Aproximadamente 350 kilogramos. Su cuerpo era puro músculo. Su inteligencia era legendaria entre los investigadores de la región. Era un cazador extraordinario. Una tasa de éxito del 65% en la caza, en comparación con el promedio del 30% de los osos pardos normales. Pero algo aún más extraordinario estaba sucediendo. Gary comenzó a atraer a otros osos. Había encontrado parejas, hembras con las que se apareaba durante la temporada. Compartía sus conocimientos de caza con cachorros que no eran biológicamente suyos. Los investigadores documentaron cómo Gary enseñaba a los cachorros de otras madres técnicas de caza, que había aprendido de Gerald y Marina. Un oso con una sola pata se estaba convirtiendo en mentor. Un padre para osos que no eran sus hijos biológicos. «Está transmitiendo conocimiento», decía Marina, mientras revisaba videos de Gary cazando con osos jóvenes. «Está cambiando el comportamiento de toda la población local». Gerald simplemente sonrió. Lo sabía. Gary siempre fue especial. A pesar de su paternidad y sus responsabilidades como macho alfa de su población, Gary nunca lo olvidó. Volvía una y otra vez. Ahora, como oso adulto, sus visitas eran diferentes. Ya no buscaba consuelo. Era reconocimiento. Era lealtad. Era amor en estado puro. Gerald y Marina marcaban las visitas en el calendario. Las esperaban. «Voy a la clínica porque sé que en 2 semanas llegará Gary», decía Marina con una sonrisa. «Y me quedo en casa porque siempre viene a medianoche hacia el bosque», añadía Gerald. Las visitas duraban solo unas horas. Gary venía, comprobaba si ambos estaban bien, comía la comida que le ofrecían, dormía un poco, y luego volvía a su vida salvaje. Era una relación perfecta. La coexistencia de la naturaleza y la humanidad sin necesidad de domesticación. Con el paso de los años, Gary se hizo famoso. Investigadores de todo el mundo viajaron a Kamchatka para estudiar al famoso oso de una sola pata y maestro. Gerald y Marina recibieron ofertas de universidades, ofertas para publicar sus trabajos, ofertas de fama. Lo rechazaron todo. «Gary no es nuestro para compartirlo con el mundo», decía Gerald. «Es nuestra responsabilidad, nuestra familia». Gary recibió un título oficial en documentos científicos. Ursus Arctos Kamchatka, el mentor. Pero para Gerald y Marina, siempre sería simplemente Gary. El cachorro que nadie creía que pudiera sobrevivir. El oso que demostró que la imposibilidad es solo cuestión de perspectiva. El animal que redefinió el significado de la familia en la naturaleza. Años después, cuando le preguntaban a Gerald sobre Gary, él ofrecía una perspectiva diferente. «Cuando encontré a Gary en el bosque», comenzaba Gerald, «vi un animal condenado a muerte. La naturaleza había dado su veredicto. Diferente, a muerte». Hacía una pausa. Pero la naturaleza no contaba con la decisión humana. No contaba con que alguien estuviera dispuesto a invertir en la imposibilidad. Gerald miraba el bosque por la ventana. «¿Sabes lo que aprendí de Gary? Aprendí que la limitación no tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver con la mente. Un oso con una sola pata no es 75% oso. Es 100% Gary». Hacía otra pausa. «Y Gary es más que cualquier oso completo que haya conocido».
Marina finalmente llegó a la misma conclusión. Cuando cuidas a un animal que debería estar muerto, explicaba, te das cuenta de que la línea entre lo salvaje y lo domesticado es mucho más delgada de lo que imaginamos. Jerry no está domesticado, pero tampoco es completamente salvaje. Es su propio estado de ser. Ambos reconocieron que Jerry los había cambiado tanto como ellos a él. Gerald aprendió que la fuerza no se trata necesariamente del cuerpo. Se trata de determinación. Marina aprendió que la medicina no se trata solo de curar heridas. Se trata de reavivar la esperanza. ¿Y Jerry? Jerry aprendió que incluso siendo diferente, siendo rechazado, siendo declarado imposible, no solo puedes sobrevivir, puedes prosperar, puedes convertirte en una leyenda, puedes cambiar el mundo. En una noche clara en Kamchatka, Gerald estaba sentado afuera de la cabaña cuando vio huellas en la nieve. 3 huellas en línea recta, luego un hueco. Huellas familiares. Gerald regresaba. Gerald sonrió y esperó. Cuando el gran oso negro emergió del bosque, Gerald pudo ver en qué se había convertido Jerry. No un animal condenado a muerte, pero un superviviente extraordinario, un mentor, un padre, un héroe. Jerry entró en la cabaña y apoyó su enorme cabeza en el regazo de Gerald, tal como lo había hecho años atrás. «Bienvenido a casa, Jerry», susurró Gerald. Y en el silencio del bosque de Kamchatka, un hombre y un oso compartieron lo que nadie creía posible. Familia, amor verdadero. Reconocimiento entre 2 especies que decidieron que lo imposible no era una opción.